Hola a todos, les saluda el ingeniero Paul Medina de la empresa Tipo Engineering y el día de hoy hablaremos respecto a las distancias mínimas de seguridad más relevantes en el diseño de líneas de alta y media tensión. Cabe precisar que en este caso nos basaremos principalmente en los valores estipulados en el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011. El objetivo del presente video es identificar las distancias mínimas de seguridad verticales y horizontales, teniendo en cuenta la máxima cota o altura de la instalación y el nivel de tensión nominal de la línea. Para precisar los valores obtenidos, tomaremos como referencia el proyecto realizado en la región Puno, en el cual se diseñó una línea mixta en 10 kV y sobre el cual se desarrollará el análisis. A continuación se muestra el trazo de ruta de línea de 10 kV y es importante tener en cuenta las distancias mínimas de seguridad que explicaremos a continuación a lo largo del presente video, ya que por ejemplo a la salida de la subestación San Rafael tuvimos un caso de un cruce con una línea en 10 kV existente. También en el tercer vértice aproximadamente se obtuvo también un acercamiento a una especie de hangar o almacén, entonces debemos de validar también el cumplimiento de la distancia de seguridad horizontal a las edificaciones. Y también algunos cruces con ciertos caminos o ciertas trochas carrozables a lo largo de la línea, en el cual también se tuvo que validar el cumplimiento de la distancia de seguridad vertical. Tenemos algunos ejemplos, algunos esquemas eléctricos, en este caso para analizar el tema de distancias mínimas de seguridad horizontales. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos la línea eléctrica proyectada, que puede ser una línea en alta, media o baja tensión, y un puente peatonal. Entonces vemos una cota K que representaría la mínima distancia de seguridad, y esta distancia está estipulada en el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 como normativa eléctrica vigente. También tenemos una segunda imagen en el cual tomamos nuevamente como referencia la línea eléctrica proyectada. Puede ser una línea en alta tensión, una línea en media tensión en 22.9 o 10 kV, o una línea en baja tensión. Y también existen distancias de seguridad, por ejemplo ante letreros o reservorios de agua. También tenemos que analizar el cumplimiento de distancia mínima de seguridad horizontal ante redes de baja tensión o alumbrado público existente a lo largo de la línea, o inclusive hasta antenas de radio o televisión. Continuando con más esquemas eléctricos, en este caso vamos a ver algunos ejemplos asociados a las distancias mínimas de seguridad, pero en este caso verticales. Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, podemos tener cruces con redes eléctricas existentes. Podemos asumir que esta es una red eléctrica en media tensión existente. Nosotros estamos diseñando una línea proyectada, puede ser en media o alta tensión, y debemos de validar el cumplimiento de esta distancia vertical en nuestro diseño. O podemos estar diseñando una red de media tensión en el cual debemos también validar el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad vertical ante las redes de baja tensión e inclusive las redes de comunicaciones existentes. Acá también se puede apreciar y debemos tener en cuenta que en el caso por ejemplo de diseño de redes primarias y de redes secundarias se pueden utilizar las mismas estructuras soporte en las cuales comparten los conductores tanto de media tensión e inclusive los cables de comunicaciones para los operadores locales. Entonces también debemos de cumplir las distancias verticales mínimas en la estructura soporte. O sea, tenemos un caso que es el cumplimiento de la distancia de seguridad en la misma estructura soporte en el cual comparten diferentes circuitos, o el otro caso es cumplir la distancia vertical de seguridad en los cruces, ¿no? Estos son algunos esquemas eléctricos para el tema de los casos verticales. Como les mencionaba en la primera etapa del video, todo está relacionado a la normativa eléctrica vigente. En este caso hemos representado por ejemplo la tabla 234.1. Esta tabla la hemos extraído del Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, en el cual existen en realidad muchas tablas asociadas a las distancias de seguridad. Hemos extraído una como ejemplo, en el cual podemos apreciar algunas distancias horizontales, en este caso a edificaciones, en el cual podemos apreciar un conductor aislado de media tensión, o conocido como conductor autoportante, y el cual debe respetar una distancia mínima de 1.5 metros
a paredes, cercos, balcones, ventanas u otras áreas fácilmente accesibles. Y un conductor desnudo de media tensión obviamente debe cumplir o debe respetar mínimamente 2.5 metros, siendo una distancia mayor a los 1.5 debido a que es un conductor desnudo. Lo mismo podemos apreciar en el caso de distancias verticales. Por ejemplo, para el conductor desnudo de media tensión tenemos 4 metros, y para un conductor autoportante o conductor aislado tenemos 3 metros. En realidad es un fragmento de las muchas tablas que existen en el Código Nacional, pero todos estos valores están reflejados hasta los 23 kilovoltios. A manera de resultados, para nuestro proyecto, como les mencioné, hemos diseñado una línea eléctrica de media tensión en 10 kV, y con las muchas tablas que existen en el Código Nacional de Electricidad hemos extraído las más relevantes para nuestro proyecto y las hemos resumido en las siguientes tablas. Por ejemplo, tenemos las distancias mínimas de seguridad al suelo, en el cual tenemos cruces de carreteras y avenidas que están en 7 metros, o el cruce de calles y caminos rurales que están en 6.5 metros, o a lo largo de calles y caminos rurales que están en 6 metros, o a áreas no transitadas por vehículos que están en 5 metros. Todos estos valores son importantes en el momento de realizar la distribución de estructuras para validar el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad al suelo. Y obviamente depende del proyectista el margen que le puede dar. Usualmente se les da entre aproximadamente 1 metro adicional para validar el fiel cumplimiento de la normativa vigente. También tenemos distancias mínimas de seguridad en cruces. Por ejemplo, ante un cruce, una línea de 10 kV, el cruce con un cable de comunicaciones, por ejemplo, se debe respetar mínimamente 1.8 metros. Ante un cruce con una red de media o baja tensión existente, como fue nuestro caso a la salida de la subestación San Rafael, se respetaron los 1.2 metros para validar el fiel cumplimiento de la distancia de seguridad, lo cual puede implicarte aumentar la altura de la torre, aumentar la altura del poste seleccionado para justamente cumplir con estas distancias mínimas. O puedes optar inclusive por de repente no utilizar cables desnudos y utilizar cables autoportantes, ya que con ello puedes digamos optimizar esta distancia de seguridad mínima. También tenemos el valor de 1.2 para el cruce de redes de 10 kV con conductores expuestos o desnudos hasta 23 kV. Entonces es en base a estas tablas que se desarrolló de manera óptima la distribución de estructuras, seleccionando de manera correcta las alturas de los soportes para dar el fiel cumplimiento de las distancias estipuladas por ley. A manera de conclusiones o aplicaciones, debemos tener en cuenta que en nuestro sistema eléctrico existen líneas de alta tensión de 60 kV, 138, 220 hasta 500 kV en diferentes zonas del país, en la costa, en la sierra, en la selva, con diferentes cotas. Entonces existe y está estipulado en la norma, en el Código Nacional de Electricidad, la corrección de la distancia mínima de seguridad tanto por altura como por nivel de tensión. Por ejemplo, podemos tener una línea de 60 kV en la costa hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, en el cual solamente aplicaría la corrección por nivel de tensión, en el cual el Código Nacional de Electricidad textualmente le indica que se incrementará a razón de 10 milímetros por kilovoltio que sobrepase los 23 kV. Entonces, a través de esta norma podemos hacer la corrección solamente por tensión. Ahora, si nos ponemos en otro caso, tenemos una línea de transmisión de 138 kV en la región Puno, a 4000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Entonces debemos realizar dos correcciones. La primera sería justamente como les mencioné, por el nivel de tensión, que sería incrementarla a razón de 10 milímetros por kilovoltio que sobrepase los 23 kV. Y la segunda corrección sería por altura. Entonces, para las tensiones que sobrepasen los 33 kV, la distancia de seguridad adicional se incrementará en un 3% por cada 300 metros que sobrepase los 1000 metros sobre el nivel de mar. Entonces, es en base a estos dos criterios que se realizan las correcciones para las diferentes líneas de transmisión a lo largo del país. Entonces, en el código también se establece de manera referencial una tabla 232-1A,
en el cual se han indicado, por ejemplo, niveles de tensión de 220 kV, 138, 60 kV y con algunas distancias referenciales. Por ejemplo, tenemos 9.4 metros para el cruce de ferrocarriles para una línea de 60, 11 metros para el cruce de una línea de 220 kV. Por ejemplo, a lo largo de carreteras y avenidas se debe respetar una distancia de 7 metros en el caso de líneas hasta 60 kV y 8.5 metros para líneas de 220 kV. En áreas no transitadas por vehículos, una línea en 60 kV se puede diseñar hasta mínimamente 5.5 metros y una línea de 220 kV se debe respetar mínimamente 7 metros. Entonces es en base a estos parámetros que te establece la normativa vigente que debes respetar para realizar un correcto dimensionamiento tanto de alturas de las estructuras que utilices, sean postes de concreto, torres, postes de acero, y también como para la correcta distribución de estructuras, analizando y respetando sobre todo las distancias que calcules a través de las correcciones indicadas. Bueno, en esta etapa final del video agradecerles por el tiempo brindado y espero nos puedan continuar apoyando y seguir viéndonos en los próximos videos que iremos subiendo. Muchas gracias.